Buenas tardes. Bueno, vamos a empezar eh, por em, recordar, ¿verdad?, que esta tutoría tiene que ver con la resolución del caso. El caso que se refiere a caso dice caso estudios 1 Nexus NOA. Em, y lo que vamos a hacer entonces básicamente es un repaso em, por el abordaje metodológico que implica su resolución. Entonces, recordando que en el caso se plantea, en esa metodología plantea cinco fases, cinco estaciones, que son, una de ellas son hechos relevantes, la otra es la definición del problema, otra tiene que ver con un análisis, la cuarta tiene que ver con el planteamiento de alternativas y una quinta cuyo nombre pues completo sería solución, instrumentación y recomendaciones. Bien, algo importante, ¿verdad? Básicamente, bueno, una cuestión de muy de forma, traten de no transcribir el caso, sobre todo si lo mandan en Word, porque se hace un archivo más pesado de lo normal. Y lo otro es que en la solución claramente indiquen em, el título de la fase en que están, ¿verdad? Que diga con claridad hechos relevantes, ¿verdad? Que diga con claridad problema central y así sucesivamente, ¿verdad? No es algo que uno tiene que adivinar, que ustedes desarrollan ahí un determinado planteamiento y y uno tiene que averiguar, sino que tiene que ese esquema donde quedan claros los títulos que corresponden a cada parte, queda bien visiblemente identificado. ¿M? Ok, vamos a ver. Entonces, em, primera parte, hechos relevantes. Sí es importante establecer, porque bueno, recordemos que la metodología de casos no es tampoco como un asunto ahí este, que responde, digamos, simplemente a una especie de evaluación alternativa, sino que tiene todo un fundamento, ¿verdad? Orientado a tratar de evaluar la teoría en la praxis. Y su origen se ubica más bien fuera digamos, del estudio de la administración, más bien está más ligado eh, al, a la Facultad de Derecho. Y de hecho es ahí donde surge, ¿verdad? Para que los estudiantes pues tengan una especie de aproximación, o sea, de una especie de proxemia eh, disciplinaria, ¿verdad? En cuanto a lo que les espera, ¿verdad? En el ejercicio de la profesión, en la práctica. Entonces, un poco ahí es donde nace, ¿verdad? El llamado estudio de casos nace más bien en el estudio del derecho y dada su naturaleza y sus repercusiones y su finalidad principalmente, pues también ha sido adaptado para el estudio de la administración como arte y como ciencia. Entonces, desde el punto de vista, sí es importante recordar, digamos, que cada fase también obedece a un fundamento, ¿ah? Tiene un sustrato, tiene un sentido, ¿verdad? Entonces, en los hechos relevantes, ¿qué pretendemos? Bueno, se pretende, digamos, académicamente, diría uno, que es de alguna manera de empezar a, a desarrollar una capacidad de síntesis en el campo de las ciencias sociales y, bueno, y básicamente en cualquier campo científico es esencial, ¿verdad? Porque se trata de extraer, ¿verdad?
del, del bosque, ¿verdad? Extraer del bosque, en este caso, de situaciones, de aspectos, de hechos, de ese bosque un poco complejo y un poco em, sin delinear, es extraer los ramos, las hojas, los tallos, los árboles que realmente permitan configurar un, un planteamiento delimitado y bastante coherente sobre lo que consiste realmente el caso como tal, ¿no? Entonces es un poco ir apartando la paja del grano, ¿no? Y quedarnos estrictamente con lo esencial. Entonces por ahí anda los hechos relevantes, es ir puliendo, ¿verdad? Esa capacidad de síntesis para que el profesional, el actor gerencial, realmente enfoque, ¿verdad? Pueda ir generando esa competencia de enfoque que es tan importante, esa concentración en los asuntos que realmente son relevantes, ¿no? Que puede ir apartando todo lo que, por supuesto, pudiera ser que da alguna contribución, pero que al final no es la esencia, ¿verdad? De lo que uno llama la cadena de valor de hechos de una determinada situación. Bien, entonces esos hechos relevantes tratan de examinar eso, ¿verdad? Esa capacidad de síntesis, esa competencia para extraer de un determinado, de una determinada superficie, realmente aquellos elementos que son los que nos interesa y dan un valor agregado a la situación a estudiar. Un aspecto fundamental entonces es que los hechos relevantes em, es importante que ustedes hagan una tipificación, una categorización de esos hechos relevantes, de manera que no se conviertan como en un listado, vamos a decirlo así, como en un listado de compras, ¿verdad? Que ustedes van poniendo, bueno, por decir algo, ¿ah? Bueno, el señor Nexus, este, em, fundó la empresa en 1937. Otro hecho relevante. La empresa eh, se fundó con el aporte del señor Nexus y después se fue fortaleciendo financieramente con el patrimonio de dos socios más. Y ahí siguen, ¿verdad? Siguen relatando una serie de hechos muy, muy concretos, incluso muy aislados, ¿verdad? Entonces eso se convierte en una lista, lo que yo llamo una lista de compras. Y eso no puede ser, ¿verdad? Los hechos que van a plantear tienen que tener una consistencia de manera que le permitan al lector que no conoce nada de la situación que ustedes sí manejan, ¿verdad? Que le permitan al lector en una frase suficientemente equilibrada que no se convierta ni en un telegrama, pero tampoco en una novela. Y que además respondan a una temática en particular. Es decir, si en el caso, por decir algo, vienen aspectos financieros, qué sé yo, por ahí, bueno, la empresa pidió un préstamo en tal año, dada su necesidad de liquidez. Por allá aparece, bueno, la empresa, el préstamo que tenía le ha sido difícil ir cancelando. Luego de otras oraciones, por allá aparece,
Bueno, la empresa ahorita está sometida em, a un reclamo financiero de parte de sus acreedores, lo que no le permite ahorita ser sujeto de crédito en el mercado. Bien, todos esos, por ejemplo, esos tres aspectos que he mencionado, yo no yo no quiero que me los pongan en forma aislada, sino que todo responde a la situación financiera. Y esa situación financiera, para mejor comprensión del lector y del analista que no está dentro de la empresa, requiere necesariamente que esté integrado, ¿verdad? Entonces, los hechos relevantes, entre otras cosas, bueno, requieren, repito, no ser telegrama, ¿verdad? Como por ejemplo, antes, ¿verdad? No sé si ahora todavía, habían emisoras que entonces decían, llego, por ejemplo, le daban un mensaje allá a algún pueblito adentro eh, del sector fronterizo, ¿verdad? De algunos sectores fronterizos de Costa Rica, y donde dice, llego mañana, aliste almuerzo, ¿no? O sea, no tan telegrafiado tampoco, ¿verdad? Y por lo menos decir que a qué hora llega exactamente en la mañana y qué tipo de comida le gustaría tener, ¿verdad? También, eso es importante. Entonces, el hecho delante no tiene que ser ni telegrafiado, ni tampoco tiene que convertirse en una novela, sobre todo incluyendo cosas que no están en el caso, ¿verdad? Es decir, no se puede incluir nada que no esté en el caso. Si a ustedes le parece que el caso responde a una situación, a una empresa que ustedes conocen, etcétera, o sea, no, ese conocimiento adicional que ustedes tengan no es para incluirlo en el caso. Ustedes solo se limitan a lo que está narrado, ¿verdad? A lo que está ahí narrado, solamente, ¿no? Si creen que es posible, pues darle una redacción o acomodar la redacción de manera que quede mejor es explicado, eso sí es válido, ¿ah? Siempre que no se salgan del sentido de los hechos ahí escritos. Bien, entonces, partiendo de eso, ¿verdad? No queremos ni hechos que sean televisados ni que sean una novela, sino que en su exacta dimensión, ¿qué es en su exacta dimensión? Bueno, repito eso, ¿verdad? Que no se vayan a agregar hechos, datos que no están ahí y que además queden claras las implicaciones. O sea, por ejemplo, si ustedes me dicen, bueno, es que se murió el presidente de la empresa. Y bueno, ¿y qué con eso? O sea, a lo largo del caso se ve que eso tuvo un efecto. Si simplemente es una cuestión anecdótica, muy posiblemente no, eso no tiene importancia dentro del caso. Pero si la muerte del presidente implicó que no habían, por ejemplo, cuadros de mando preparados, implicó que el proyecto requería de un conocimiento muy particular que solo él tenía, etcétera, 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 pues entonces eso habría que decirlo, ¿verdad? En ese sentido, sí se convertiría en un hecho relevante porque, ¿verdad? En el hecho queda descrito precisamente esos efectos. De manera que los hechos tienen que dejar claras las implicaciones. Implicaciones, repito, que están explicadas dentro del caso. No es que uno supone ni nada de eso. Son implicaciones que están claramente ahí establecidas dentro del caso. Entonces, por ahí andan, ¿verdad? Por ahí andan en términos generales los matices, em, el delineamiento, ¿verdad? De lo que debe ser, de cómo se debe preparar un caso. Cómo se debe preparar, disculpe, la sección esta de hechos relevantes. De manera que necesitaría ver en esos hechos relevantes que estén integrados en áreas temáticas. Por ejemplo, vamos al caso concreto, ¿verdad? Bueno, valga la redundancia, del ejercicio que nos da la evaluación número 2, ¿verdad? Que corresponde al caso de estudio, Nexus Nova. Entonces, uno diría, bueno, de lo que uno lee, ¿verdad? Que básicamente es una hoja, ¿verdad?
de descripción, cuáles son como los temas macro sobre los cuales pululan o gravitan, ¿verdad? Una serie de hechos que requieren ser abordados integralmente. Bueno, entonces vamos a ver, ¿cuál sería una temática? Una temática, por ejemplo, por ejemplo, en este caso y por lo general, ¿verdad? En cualquier caso, un tema es el giro del negocio. ¿Qué van a poner ahí en esa área temática? Bueno, uno esperaría que escriban, bueno, el tipo de empresa, incluso cómo se llama la empresa, ¿verdad? Em, qué productos desarrolla, o sea, cuáles son los productos que mantienen en su portafolio, ¿verdad? De oferta, y cuál ha sido la evolución que ha tenido. Repito, siempre y cuando todo esto esté explicado, o sea, no es que van a forzar ese tipo de cosas, sí está explicado. Pero entonces uno esperaría, por ejemplo, en este caso, un área temática, o sea, un primer hecho relevante, giro del negocio, y ahí ustedes explican, ¿verdad? En relación con los mismos datos que da el caso. Dos, ¿verdad? Una área temática dos, o sea, un hecho relevante dos. Que a la hora de enumerarlo no lo pongan como unidos para que no se enrede con la numeración de las cinco fases, ¿verdad? Sino que ponen A, B, C, etcétera. O uno a uno b uno c uno d en el caso de hechos relevantes. Bien, otra área temática, segunda área temática. Entonces uno diría que está relacionado con la cultura y el ambiente laboral. Entendiendo por cultura y ambiente laboral, bueno, dos cosas distintas. La cultura que se refiere a al sustrato de creencias, de valores, de actitudes que dan lugar a un determinado tipo de comportamiento que caracteriza a la organización y la identifica con una personalidad determinada, ¿verdad? Entendiendo por ambiente laboral básicamente como la suma de percepciones sobre la salud organizacional, ¿verdad? O sea, ¿qué pienso yo de esta empresa en relación con aspectos relativos a relaciones interpersonales, a cuestiones emocionales, a aspectos motivacionales, etcétera? Si es una empresa que está en un ambiente enfermo, es un ambiente más o menos llevable o es un ambiente muy saludable, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, cuando decimos cultura y ambiente laboral, nos referimos a a esa temática en particular. Bien, entonces en este segundo tema, ¿verdad? Igual, entonces ustedes ven, ¿verdad? Digamos, por ahí habla el caso de que hay un ambiente, digamos, superficialmente como de cierta cordialidad, pero en el fondo hay un ambiente de mucha tensión, de mucha contradicción, de mucha incertidumbre, ¿verdad? Incluso por ahí habla que hay un ambiente hostil también reflejado en tal cosa. Entonces hacen una especie de elaboración, ¿verdad?, que caracteriza la cultura y el ambiente laboral en función de algunas de las frases que ahí se plantea acerca de cómo está esa cultura y ese ambiente laboral. Entonces ahí ya llevamos dos grandes hechos relevantes, repito, extrayendo a lo largo del caso todo lo que tenga que ver con eso. Un tercer punto, que yo lo llamaría productividad y competitividad. Bueno, estas son áreas propuestas, ¿verdad? Eso nada más como para partir de algo concreto. Ustedes las pueden variar a conforme ustedes consideren que es más certero, ¿verdad? Más adecuado. Lo importante, eso sí, es que aquí les quede clara la idea de que los hechos relevantes deben responder a un esquema em, donde tratamos de hacer una integración por áreas temáticas, ¿no? No que queden como frases sueltas, hay como un listado de frases sueltas, casi como un listado de compras cuando uno va a la feria de agricultor o a algún lado, ¿verdad? Sino que aquí responde a un esfuerzo de análisis que nos permite
formular precisamente esas áreas temáticas que ahorita les estoy planteando. Entonces, bueno, un tercer hecho relevante, o sea, una tercera área temática que la podemos llamar, yo la llamaría productividad y competitividad. ¿A qué se refiere productividad? Bueno, productividad, como ustedes lo, lo han, o lo van a analizar a lo largo, según, de acuerdo con el libro de texto, pues tiene que ver básicamente el concepto de productividad, muy importante, obviamente, para lo que es el, la toma de decisiones a nivel gerencial y estratégicas, es la relación que existe entre, entre el producto final, la producción final y los insumos que yo empleé para obtener ese producto o esa producción final. ¿Mm? La competitividad, que es un, digamos así, un concepto de mayor alcance que el de productividad. De hecho, la productividad es como una especie de plataforma, ¿verdad? Para la competitividad. La competitividad se refiere al conjunto de actitudes, de aptitudes con P, ¿verdad? Aptitudes distintivas que tengo la capacidad de generar para diferenciarme y poder posicionarme en el mercado de interés. Es decir, es lo que me permite que dentro del montón de, digamos que de estrellas que hay en el firmamento, es lo que me permite que el mercado claramente diferencie cuál es la estrella que corresponde a mi empresa. Ya sea porque brillo más, ya sea porque soy la más grande, ya sea porque soy la que estoy más cerca de tal lado, ya sea porque es la que genera más impacto, es ya sea porque la estrella más luminosa, como dijimos, es la estrella más hermosa, porque la estrella más pequeña, ¿verdad? Porque la estrella a la que es más fácil llegar, es la estrella a la que genera más misterio. Es decir, yo tengo la capacidad para generar una aptitud, con P, repito, una aptitud distintiva que me facilita diferenciarme respecto de mis competidores. Y en esa diferenciación, pues yo genero un faro, ¿verdad? Donde logro captar una serie de seguidores, en este caso consumidores, que no solo los capto, sino que se vuelven leales, ¿verdad? Sino que se hace una cartera de clientes, de consumidores, de usuarios sostenibles en el tiempo. ¿Mm? Y conforme va evolucionando, esa sostenibilidad, pues cada vez posiblemente se hace mayor, ya sea desde el punto de vista de cantidad de clientes o ya sea desde el punto de vista del gasto que esos clientes invierten en los productos de mi empresa. Bien, entonces, digamos, una gran área ahí, entonces, productividad y competitividad. ¿Y qué vamos a poner? Bueno, la posición que tiene la empresa en el mercado, por ejemplo, el estado de los proyectos actuales y en desarrollo, ¿verdad? Están algunos proyectos actuales, cuál ha sido su resultado, cómo ha sido su aceptación, y los proyectos en desarrollo, bueno, qué obstáculos se han enfrentado, qué tan ágiles son, em, qué dificultades están teniendo, qué probabilidades de éxito se le ven, etcétera. Y luego hablar también otro subtema ahí, el concepto de eficiencia, ¿verdad? Es decir, eh, cómo está la empresa teniendo la claridad para manejar, por ejemplo, su estructura de costos. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, siempre y cuando la estoy poniendo como elementos que forman parte de esa área, no necesariamente el caso te da datos o les da datos sobre eso, ¿verdad? Puede ser que no. Pero en general ustedes entonces hablarán de cuál es la productividad y competitividad en función de los
de los hechos que describe el caso nuevamente. Yo les estoy dando como una tipificación, ¿verdad? De elementos que pueden darle a uno una idea de cómo está esa área de valor. Repito, puede ser que el caso diga, ¿verdad? ¿Qué tal está la empresa en el mercado? ¿Es una empresa que domina el mercado? Em, ¿Está apenas haciéndose un lugar? Ahí se mantiene con una buena ubicación, una buena aceptación. Respecto a los proyectos, ¿verdad? ¿Qué se espera de estos proyectos? ¿Son proyectos realmente innovadores? ¿Son proyectos que van a mover al mercado? ¿O son proyectos que ya desde ahora se ve que no tienen la aceptación del público? ¿Qué ha pasado con los proyectos actuales? Etcétera, etcétera. Y repito, y últimamente un elemento de eficiencia, ¿verdad? Si es que el caso les da elementos suficientes, pues para hablar de cuál ha sido el manejo de la estructura de costos. Y una cuarta área temática, siempre en función de este caso, ¿verdad? Porque podría variar en otros casos, una cuarta área temática, yo diría que es, yo la titularía así, coordinación de operaciones claves, ¿verdad? Coordinación de operaciones claves. Es decir, cómo, cómo está funcionando y qué mecanismos existen para que las grandes áreas de trabajo, las internas, las grandes, qué sé yo, mercadeo con producción, mercadeo con finanzas, en la parte del manejo del talento humano con finanzas, ¿verdad? Es decir, qué ciclo y qué mecanismos de coordinación existen y cuál ha sido su, su eficacia, su nivel de funcionamiento, ¿no? Luego otro subtema ahí en esa gran área temática es si existen políticas definidas, no solamente a nivel escrito, ¿verdad? Sino que también en la práctica, si esas políticas realmente rigen, norman, prevalecen, ¿verdad? Sobre la dinámica que se está desarrollando, ¿verdad? O al contrario, ¿verdad? Hay confusión más bien, ¿verdad? En relación con ese tipo de, este, con ese tipo de decisiones, donde se requiere como un norte claro, ¿verdad? Hacia dónde deben dirigirse las decisiones. Y luego, bueno, también se puede analizar ahí el alineamiento entre distintas áreas o funciones claves, ¿verdad? Un poco ya lo que les había dicho, ¿verdad? ¿Qué tal está la coordinación en cuanto a oportunidad, en cuanto a acuerdos, en cuanto a cohesión, ¿verdad? Respecto a funciones que deben internamente entenderse, ¿verdad? Es decir, el conflicto es válido, pero hasta cierto punto, ¿ah? Ya cuando el conflicto deja de perder su utilidad en términos de que distintas perspectivas enriquecen la decisión, sino ya que se vuelven conflictos ya incluso a nivel personal, ¿verdad? Entonces ya el conflicto se vuelve disfuncional, se vuelve inválido. Entonces, ¿qué tanto, verdad? ¿Qué tanto existe una gestión de coordinación de todas esas operaciones, de manera que ese tipo de conflictos disfuncionales no aparezca y no prevalezca tampoco, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí se los planteo, ¿verdad? En términos de hechos relevantes, yo esperaría ver un planteamiento del mismo, ¿verdad? Eh, Abordado a partir de cuatro grandes áreas temáticas, cuatro que yo les estoy dando. Ustedes pueden considerar que pueden ser tres, con otro nombre, etcétera. Pero sí es importante que los hechos relevantes los esquematicen bajo esa filosofía de análisis, ¿no? Entonces, repito, giro del negocio sería un tema, cultura y ambiente laboral, productividad y competitividad y coordinación de operaciones claves. Bien, una vez ya configurada la parte de hechos relevantes, pues
venimos a un asunto que es central, evidentemente, ¿verdad? Que es la definición del problema. Del problema, ¿verdad? No pueden haber varios problemas. Entonces, digamos, ¿qué espera uno en la definición del problema? Bueno, eso que le estoy hablando, ¿verdad? Un problema central. Ahí tienen que tener la capacidad para distinguir un problema de lo que son causas y de lo que son consecuencias y de lo que son síntomas, ¿verdad? Y en este caso, recordemos que, por ejemplo, en medicina, la definición del problema es clave y aún así se queda corta la palabra, ¿verdad? Es vital, ¿verdad? Es decir, si a una persona la diagnostican por los síntomas y no por el problema de salud que realmente es el que está menoscabando sus probabilidades de vida, entonces estamos terribles. Y así sucede en la empresa, ¿verdad? En la empresa, el diagnóstico certero es que no hay margen prácticamente, no hay margen de equivocación, ¿verdad? Prácticamente es una de las grandes competencias gerenciales por las cuales realmente se reconoce la capacidad gerencial, ¿verdad? Ese es un atributo de capacidad gerencial, ¿verdad? Tener la sabiduría, ¿verdad? Que se refleja en la claridad de identificar ese es el problema, esa es la anomalía que tenemos, ¿no? Repito que tiene que diferenciar a lo que son causas, ¿verdad? Toda la parte etiológica, la parte de las causas, a lo que son consecuencias o efectos y a lo que son síntomas. O sea, si yo estoy con una tos seca, ¿verdad? Persistente, eso posiblemente sea un síntoma, ¿verdad? Si me manda un jarabe para tos, posiblemente me va a generar tal vez un efecto ahí de que me calma algo, pero no va a terminar la tos porque la tos es simplemente el lenguaje por el que habla la enfermedad realmente importante que está detrás de ella, que puede ser, por ejemplo, una leucemia, ¿verdad? Entonces, atacamos la tos y dejamos la enfermedad crítica avanzando. Entonces, repito, igual sucede en empresa, ¿verdad? Si nos ponemos a atacar causas, si nos ponemos a atacar síntomas, si nos ponemos a atacar consecuencias, que obviamente que sí tienen que quedar también identificados, pero para eso están, digamos, una fase previa y una fase posterior. Pero ahorita lo que nos interesa es con claridad llegar al meollo donde se está desarrollando la dinámica del problema, ¿no? Y entonces sí, a partir de ahí ya vemos si esas causas eh, realmente son, son fundamentales o no son primarias, son causas que no requieren tanta atención, etcétera, etcétera. Pero la clave, ¿verdad? La clave es entonces la definición del problema. Entonces, en esa definición del problema, ya, además de todo esto que ya este, he sido profuso en hablar, eh, bueno, uno no esperaría, por ejemplo, digamos, aquí no interesa tanto hablar a veces de aspectos cuantitativos, ¿verdad? O por lo menos a mí no me interesa como enfocar a veces las cosas en aspectos cuantitativos porque es un problema incluso de cultura propia de nuestras regiones, ¿verdad? Principalmente América Latina, ¿verdad? Es decir, todo lo enfocamos a aspectos cuantitativos. Y más bien siempre el enfoque el enfoque analítico tiene que ser principalmente cualitativo, ¿verdad? Pero bueno, sin embargo, a veces es importante, ¿verdad? Regirse por, por señales de tipo cuantitativo. Entonces, si uno quiere dar como una cantidad, uno diría que la definición de un problema
no debería pasar más de los 2 renglones y medio, ¿verdad? De ahí, dependiendo de algo, puede ser que 3, ¿verdad? Si, digamos, si fuera manuscrito, ¿ah? Este, pero no debería pasar o sea, con eso lo que quiero decir es que el problema tiene que ser ir a la médula, ¿verdad? Es ir a la médula, sin, sin andar con rodeos, sin andar por las ramas, ¿verdad? Formulado como una pregunta, en este caso como una pregunta de investigación. Para eso usamos uso de los auxiliares de interrogación, ¿verdad? ¿Qué, por qué, cuándo, cómo, ¿verdad? Pueden ser algunos de ellos, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Mm? ¿Cuál? También. Entonces, necesariamente tiene que estar formulado como una pregunta de investigación y ojalá, bueno, y además, muy acotada, ¿verdad? Muy acotada en términos de que igual, ¿verdad? Es buscando ese punto exacto donde no se es muy general, ¿verdad? Qué sé yo, por ejemplo, se dice, bueno, es que el problema es un problema de naturaleza relacionada con la estrategia de la empresa. Sí, pero la estrategia de la empresa es demasiado genérica y muy posiblemente en el caso nos están planteando algo muy, muy bien determinado, ¿no? Entonces, bueno, entonces ahí hay que hablar exactamente estrategia aplicable a qué área, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, tratando de apoyarnos en el mismo caso, repito, ahora la definición del problema es fundamental porque una mala definición del problema va a hacer que a partir de ahí, em, o una mala, no llamémoslo en términos de ese tipo de adjetivos, ¿verdad? Que incluso tienen prohibido usar, ¿verdad? A lo largo del análisis del caso. O sea, no me estén usando adjetivos de tipo moral, malo, bueno, mucho, poco, ni tampoco en el problema me hablen de falta de. O sea, en procesos, ¿verdad? En evaluación de procesos nunca hay falta de. Los procesos siempre existen, no hay falta de. Por ejemplo, no sería válido que me digan falta de programación, o falta de planificación, o falta de control. No, nunca existe falta de. En procesos no. Si estamos hablando de recursos, posiblemente sí. Posiblemente ustedes me digan, bueno, es que falta un vigilante. Falta un sistema de alarmas, un sistema de vigilancia por cámara, ¿no? De cámaras de vigilancia. En recursos sí. En procesos nunca, nunca, nunca hay falta de. O sea, la gente, las instituciones, las organizaciones, los grupos, por ejemplo, siempre planifican. Lo que pasa es que algunos planifican de una forma muy burda, ¿verdad? De forma muy improvisada, en forma miope, en forma parcial, en forma inadecuada. No sé, podrán existir hasta decenas, ¿verdad?, de adjetivos para referirnos a una planificación que no se está desarrollando acorde con los principios científicos. Pero jamás me pueden poner falta de en el problema. Sobre todo porque eh, los problemas están directamente relacionados con procesos, no con recursos, por lo menos en los ejercicios académicos, ¿verdad? Este, entonces, bueno, igual, entonces ya dijimos que el problema necesariamente tiene que ser abordado inicialmente desde una pregunta de investigación. Esa pregunta de investigación, que repito, puede ser un auxiliar de interrogación, qué, cuál. Entonces, por ejemplo, aquí, si ustedes leen a lo largo del caso, pues los lleva como por diferentes calles transversales, ¿verdad? Como cuando uno va por una carretera central
Y bueno, entonces por ahí se topa un caminito, por ahí sale un atajo, por allá sale un cruce. eh, pero bueno, no se me desvíen en ningún cruce de esos, ¿verdad? Por más que, digamos, aparezca que la carretera nos lleva hacia nuestro destino por un desvío de esos, esa es la sabiduría del gerente, ¿verdad? En decir, no, de todo este montón de cosas que me ponen aquí, donde está la médula del asunto es en este tema. ¿M? Entonces, por ahí, por ejemplo, a lo último, si que nos ubicamos, por ejemplo, al último del caso, dice, frente a esta situación crítica, Armando se encontraba ante un dilema, ¿no? Debería imponer su visión del proyecto, arriesgándose a descontentar a su equipo, o debería buscar un consenso que, aunque tomara más tiempo, podría unir al grupo en torno a un objetivo común. Bien, entonces en función de toda esa telaraña de cosas, al final, ¿qué es lo que queda? ¿Verdad? Cuando usted zarandeó todo, al final, ¿qué es lo que queda? Y al final lo que queda es que eh, el director general, o la máxima autoridad aparentemente, ¿verdad? Armando, se enfrenta a una situación top que no puede ni dejar pasar, ni puede tampoco, sin elementos sólidos, dejarla increciendo, ¿verdad? Dejarla crecer. Entonces, ahí está, ¿verdad? Ahí está el asunto. Entonces, ¿cómo lo plantea uno? Con una presentación, bueno, entonces uno podría partir de ese dilema, ¿verdad? Que está, que está escrito ahí y establecer, digamos, una definición de problema que refleje la dimensión de ese dilema, ¿no? Por ejemplo, ¿ah? Entonces, uno puede decir, bueno, ¿cuál es la estrategia de desarrollo del proyecto que se debe formular desde la alta jerarquía para darle orientación a los equipos de trabajo? Por ejemplo, ¿verdad? Es decir, una formulación de pregunta, repito, que refleje la encrucijada, el dilema, como lo dice ahí, ante el cual se encuentra Armando, donde debe optar por uno o por otro camino, tomando en cuenta, eso sí, ¿verdad? Que el planteamiento no debe ser en función de satisfacer intereses personales, sino que debe tener clara el norte, debe tener claro el norte, ¿verdad? Que los intereses que prevalecen son los intereses de la organización formal, ¿verdad? Muy posiblemente, ¿verdad? Y eso sí uno lo pueden ya plantear, eso ya en el análisis, porque no viene aquí como descrito así en forma explícita. Lo que refleja es que muy posiblemente parte de lo que ha causado el aparente caos que uno puede, digamos, desprender de lo que ahí se dice, es que ha habido una actitud vacilante, ¿verdad? De la alta gerencia en cuanto a la definición de políticas que guíen las tomas de decisiones en función, eso sí, ¿verdad? Esa toma de decisiones en función de la primacía de intereses organizacionales, ¿verdad? Entonces ha habido como un vacilamiento, posiblemente se ha tenido
una debilidad en el liderazgo, ¿verdad? Reflejado en esos comportamientos vacilantes, en esos comportamientos de ir dejando todo para después, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sí, entonces ahorita efectivamente, bueno, o sea, o sea, cuál es el marco orientativo, ¿verdad? Igual, ¿verdad? Como que pueden plantearlo así u otra forma, ¿verdad? O sea, ¿cuál es el marco de orientación que debe desarrollar, que debe dictaminar, que debe decidir, ¿verdad? La alta gerencia en relación con el desarrollo de los proyectos trascendentales. ¿Mm? Bien. Repito, la definición del problema, eso sí, debe estar muy asociada, en este caso, al dilema que ahí plantea el caso en el último párrafo. ¿Mm? Y con un planteamiento que subsume, que deja latente, que refleja, ¿verdad? Este, la la encrucijada, ¿verdad? La encrucijada a la que se enfrenta Alberto. Bien, análisis, ¿verdad? Entonces decíamos el análisis. En el análisis ya ustedes sí pueden apartarse un poco de, digamos, no ser tan apegado, o sea, sí, sí tienen que ser apegado, pero digamos, sí pueden incorporar elementos, claro, que tengan, este, digamos, afinidad, pertinencia, ¿verdad? Con las situaciones descritas. Y por ejemplo, entonces ya uno podría imaginarse, bueno, que este señor Armando, podríamos acusarlo de que, mm, aunque el caso no lo diga, ahora ya eso es como un supuesto casi, ¿verdad? De que fue dejando que la bola de nieve creciera, 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 y pues sí, ahora sí se le hizo un bolón, ¿verdad? Y el asunto está en casi en una situación de vida o muerte, ¿verdad? Por ponerlo así muy, muy dramático. Pero ya en el análisis sí, ¿verdad? En el análisis ya podemos incorporar elementos, repito, no son como inventos, sino que realmente tienen relación para explicar algunas cosas. Pero en general, bueno, el análisis lo que intenta es que sí hagan una explicación donde quede claro, ¿verdad? Esa diada, ¿verdad? Ese mecanismo de causa y efecto, ¿verdad? Para que al lector y sobre todo a ustedes mismos tengan una base para justificar el problema. Porque recordemos que el problema, o sea, aquí no es como, digamos, la respuesta correcta, ¿verdad? O sea, por ejemplo, ustedes pueden decir que el problema que tiene de productividad de la fuerza laboral de la empresa es, bueno, y que que la capacitación que se está dando no está siendo lo suficientemente atinente y profunda que se requiere, por ejemplo, ¿verdad? Y es un problema válido, siempre y cuando sea coherente con todo lo que ustedes desarrollaron ¿verdad? En los hechos relevantes y post, ¿verdad? En el análisis. Y sobre todo en el análisis, ¿verdad? Donde justifican adecuadamente eso. Pero por ahí aparece alguien más que diciendo, no, el problema de la productividad de la fuerza laboral tiene que ver por la forma tan insalubre que están las instalaciones físicas, sin pintar, malolientes, traca, traca, traca. Y también puede ser válida, ¿verdad? Siempre que exista coherencia a lo largo de las distintas fases del caso, ¿verdad? Tanto hechos relevantes como problema, como análisis, que nos ha llevado precisamente hasta ahí, ¿verdad? A decir que son las instalaciones físicas. Entonces, esta es una idea importante, ¿verdad? Para resaltar lo esencial de esta tercera fase, el análisis, ¿verdad? En el análisis ustedes justifican. Entonces, yo como profesor no les voy a decir, no, mire, eso que usted puso de la capacitación, no, eso no es, no, ustedes me demuestran, ¿verdad? Es decir, ahí en la capacitación, en el análisis ustedes justifican. Idealmente, ojalá, no solamente
son explicaciones coherentes, sino también, ojalá, asidas, ¿verdad? Em, fundamentadas, ojalá, y eso sería lo ideal, ¿verdad? En un marco teórico, de manera que ya uno vea que ustedes van, digamos, haciendo un análisis más completo, ¿verdad? Un análisis más sofisticado, más técnico, ¿verdad? Apoyándose en teorías, ¿verdad? En teorías ya comprobadas, qué sé yo, digamos, mi problema, digamos, que es de motivación. Bueno, entonces ustedes explican que de acuerdo con la teoría Helber, taca, tales factores, y esto se está viendo reflejado, taca, 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 ¿verdad? Es decir, ojalá entonces ese análisis en donde queda demostrado, repito, aquí el fin de la fase de análisis es que ustedes justifiquen el problema, pero no justifiquen en una cuestión así de porque sí. Sí, sí, no, es que el equipo que jugó mejor es los Cavaliers y ¿pero por qué? Porque sí, porque sí, no, usted no vio que corrieron mucho. Bueno, pero que tiene que ver que corrieron mucho, ¿verdad? Es decir, lo que usted es una justificación que realmente tenga lógica y ojalá tenga ciencia, ¿verdad? Ciencia apoyada en teorías que ustedes hagan referenciación. Pero bueno, por lo menos principalmente que sea una explicación que tenga una lógica y que además siga un ordenamiento de causa y efecto, ¿verdad? Un ordenamiento donde claramente queda uno, no porque ustedes indican, hay causa y efecto, sino porque, digamos, en la misma planteamiento, pues queda muy visible precisamente esa relación de causa y efecto. Este, en ese caso, en ese caso, también a veces preguntan por la extensión, ¿verdad? Y aquí vuelvo y insisto, y es importante, ¿verdad? Es importante que digamos, ese cambio cultural, ese cambio de paradigmas, ¿verdad? Muy, muy asociado a ver las cosas desde un orden cuantitativo. O sea, aquí lo que importa es el aspecto cualitativo, la calidad. Pero bueno, un buen análisis, sí, uno esperaría que en media hoja está bien, ¿verdad? En 3/4 de hoja, una media hoja, 3/4 de hoja. Lo cual no implica que es que igual, si no le llega a media hoja ni 3/4 de hoja, pero ustedes piensan que está suficientemente sustanciosa la explicación sobre la cual se basa la justificación del problema, y exactamente eso es lo que se quiere, ¿verdad? Eso es lo que se quiere, que realmente ustedes desarrollen planteamientos cualitativos con la mayor lógica, la mayor pertinencia y el mayor respaldo científico posible, ¿no? Bien, nos vamos a la cuarta fase, que básicamente tiene que ver con la definición de alternativas, ¿verdad? Alternativas que para un caso como este, ¿verdad? Casos prácticamente de una hoja, pero que incluso no llegan ni a una hoja, uno no podría esperar que haya más de dos alternativas, ¿verdad? No leo más de dos alternativas. Entonces, aquí, ¿qué vamos a tratar? O sea, ¿qué lineamientos van a seguir? Bueno, uno espera alternativas que realmente sean alternativas que uno llama alternativas de naturaleza programática. ¿Qué quiero decir con naturaleza programática? O sea, que respondan al desarrollo de un lineamiento que tiene distintos alcances. Por ejemplo, ¿qué no espero yo? Alternativa de solución: contratar un profesor para el curso, ¿para qué un curso? ¿Para qué un curso de liderazgo? No, eso no. La alternativa programática, si tiene que ver con algo de capacitación, nos llevaría a formular un programa de capacitación, pero además esa alternativa tiene que dar alguna
textura, ¿verdad? De qué implica ese programa de capacitación, en qué áreas, ¿verdad? Y a quiénes va dirigido, por ejemplo. O sea, tampoco es decir, bueno, implementar un programa de capacitación. No, ¿verdad? La alternativa programática plantea un estadio, ¿verdad? Como una especie de proyecto en concreto que se va a implementar dentro de la institucionalidad de la empresa para atacar algo que es casi como un cáncer, ¿verdad? En algunos casos ya haciendo ramificaciones o como un cáncer en ciernes, ¿verdad? Entonces, de manera que no es como una medida puntual, ¿verdad? No, con una medida puntual no vamos a solucionar las dolencias que tiene o la dolencia fatal que tiene la organización. Entonces, no espero opciones puntuales. Despídame a Juan, ¿no? No, o sea, la solución es erradicar aquellas prácticas de discriminación que están generando un ambiente disociador en la fuerza laboral. Y después de ahí parte de eso, ¿verdad? Ya lo vamos a ver, parte de eso hay que despedir a Juan posiblemente, ¿verdad? Entonces, ok, las alternativas tienen que ser compactas, ¿verdad? Eso es una alternativa programática, es algo compacto. No, no es poner ahí el cordoncito nada más, ¿verdad? Que uno se lo trae y listo, ahí quedamos otra vez sin nada, ¿no? Es algo compacto, que tenga sustento, que tenga sustancia, que tenga dinámica, ¿no? Cero cosas puntuales, ¿verdad? Bien, entonces, dos alternativas, el otro asunto es que esas alternativas realmente tienen que tener incidencia en la solución, ¿verdad? No es poner una alternativa por ponerla. Tiene que tener alguna incidencia, ¿verdad? Mayor o menor grado con, con el problema, en la solución del problema, ¿no? Ese es otro aspecto importante. Y un otro punto importante, algo que sucede mucho, que es que cuando ponen ventajas y desventajas, seguro creen que poniendo 5 ventajas, 5 desventajas y 18 ventajas y 18 ventajas, no. En el caso mío les voy a pedir una ventaja y una desventaja, nada más. Ya más de eso me está indicando que lo que están es tironeando, ¿verdad? Lo que están es haciendo un picadillo, o sea, picadillando, eh, y más que todo, muy posiblemente con la finalidad, con el objetivo de poner algo y que se vea mucho, ¿verdad? Y repito, esa cultura cuantitativa, por lo menos desde este curso, la tratamos de ir erradicando. O sea, yo lo que quiero es una ventaja en función de cómo ese proyecto, esa alternativa, ¿verdad? La que están evaluando, en función de cómo esa alternativa va a traer beneficios para la empresa o puede traer algunas dificultades para la empresa, ¿verdad? O sea, puede tener alguna desventaja. En función de eso, no en función de propiedades inherentes. Por ejemplo, ¿qué es lo común que me ponen? Ventaja, bueno, ventaja, es muy barato. Desventaja, es muy caro. Eso no tiene ningún asidero decir eso. Porque para decir eso, ya hay barato o caro, muy costoso, ¿ok? Eso son términos relativos que solamente se ven en función de la capacidad económica de la empresa y por lo general ustedes no tienen esos datos en un caso que no es ni en una hoja, ¿verdad? Entonces es un decir por decir. Entonces no me pongan ese tipo de ventajas y desventajas que son cuestiones relativas y que son propiedades inherentes. O sea, no, por supuesto que poner un sistema de videocámara de vigilancia, o sea, eso no cuesta 10.000 colones.
Entonces no me traigan ese tipo de situaciones. Si ustedes, qué sé yo, si es un sistema, que es lo que estamos hablando, de videocámara para vigilancia, cuesta $3 millones y la empresa, las ventas de la empresa son $1 millón anuales, entonces ya ahí, por ejemplo, ya uno entonces empieza, ¿verdad?, a decir, bueno, no, pero todo ese cuadro económico no lo tienen como para llegar a decir, bueno, y no se trata tampoco de decir que es caro o es barato, sino que, digamos, pone en peligro la estabilidad financiera de la empresa, y, compromete los recursos de la empresa, obliga a descartar unas prioridades que hay en la adquisición de otro tipo de cosas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, son cuestiones que tengan, que uno vea que tienen un buen desarrollo, ¿verdad? O sea, ventajas bien pensadas. Por eso se les pide una ventaja y una desventaja nada más, ¿no? Para cada, para cada alternativa, que repito, nuevamente, yo espero alternativas compactas, programáticas. ¿M? Bien. Y finalizamos con el último punto, que se llama un solución, instrumentación y recomendaciones. ¿Qué tiene que ver con la solución? ¿Qué se ve en este punto? Entonces, estamos ahí, quinto punto, ¿verdad? Igual, ¿verdad? Lo identifican con claridad. Cuando hablamos de solución es que ustedes indican con absoluta claridad, indican con absoluta claridad, indican la alternativa que escogieron. Recordemos que las alternativas las pusieron en el punto 4, entonces ustedes las pueden llamar 4A y 4B. Entonces, escojo la alternativa 4A y 4B. Y la justifican según pide la metodología. En la justificación, si pusieron bien las ventajas y las desventajas, con las mismas ventajas y desventajas, queda suficiente material para que ahí nuevamente pues retomen eso y ahí la justifican, ¿verdad? Claro, si ponen como ventaja, es que es muy fácil de poner, ¿verdad? Bueno, entonces sí, van a tener que buscar empezar a ver cómo la justifican, ¿verdad? Pero si cumplieron con los elementos que ya hablamos, ¿verdad? De las mismas ventajas y desventajas de la alternativa escogida, de ahí tienen el material para justificar la, la alternativa seleccionada. Luego por ahí viene una cosa que llama instrumentación, vienen unas preguntas, creo que es ¿quién, cómo y cuándo? Y lo de quién eso es relativo, ¿verdad? Ustedes verán ahí qué ponen. Lo de cuándo igual, no tiene mucha, digamos, como mucho alcance de, de darle, digamos, más sentido al asunto. Y es casi que uno pondría en lo primero que se le ocurre, ¿verdad? Pero donde sí requiero que hagan un esfuerzo, ¿verdad? Realmente visible, evidente, es a la hora de contestar el cómo, ¿verdad? En el cómo, yo necesito que pongan al menos los 3 o 4 pasos que deben seguirse para implementar la alternativa que ustedes pretenden. Por ejemplo, ¿ya? Digamos que parte de la alternativa es, digamos que se escogió, digamos que tenía un problema muy puntual, ¿verdad? Escogimos un problema muy puntual con un caso de una situación laboral. Y bueno, entonces parte de lo que asunto es que hay que despedir parte de los pasos parte de las cuestiones que hay que hacer es despedir a una persona, a una mujer que está embarazada, ¿no? Entonces, y ahí, despedir en este país, bueno, como en muchas otras legislaciones, a una mujer que está embarazada, requiere un procedimiento especial, ¿verdad? Entonces, todas esas fases que requiere despedir a una persona que tenga un fuero de esas características, entonces habría que ponerla en ese común o cualquier otra cosa, ¿verdad? Es decir, lo que se quiere es que en este cómo, porque igual, así como decimos que una de las grandes deficiencias de la cultura nuestra es ese enfoque cuantitativo en demasía, otro gran problema es que
somos muy cargas en diagnosticar, en señalar, en decir esto está bien, eso está mal, pero a la hora de arrollarse las mangas y ponerse a mover la tierra, ahí nos quedamos, ¿verdad? Ahí somos, o sea, somos una cultura de muy buenos principios, pero pésimos finales, ¿verdad? Entonces, sí necesito que en el cómo, al menos un cronogramita de cuatro pases, de cuatro pasos, ¿verdad? Sobre las medidas, los trámites que hay que seguir para que esa solución quede implementada. Y finalizamos en este quinto punto, con una subparte que llaman ahí recomendación, que se refiere a qué aspectos adicionales uno se le pide a usted que algunos aspectos adicionales a los adicionales, ¿verdad? Vea la palabra, adicionales a los ya considerados, considere usted que, que podrían pues darle un mejor acabado, ¿verdad? A la solución propuesta. Y quiero una recomendación, sea bien explicada, pero una, igual, ¿verdad? Lo que se encuentra uno es como un enjambre ahí como de 7 cosas puntuales, sin ninguna relación entre ellas y con la solución, ¿verdad? Entonces, algo bien pensado, una recomendación, ¿verdad? Una recomendación. Entonces, digamos, hablando del tema de capacitación, bueno, entonces, qué sé yo, que ese programa de capacitación incluya algunos de los stakeholders, es decir, algunos de los grupos, ¿verdad? Relacionados de partes interesadas de la empresa, ¿verdad? Qué sé yo, a los proveedores, a los usuarios, ¿verdad? Etcétera, etcétera. ¿Mm? Entonces, esa es una recomendación que afina, que complementa, que ilustra, que embellece, que enriquece, ¿verdad? La solución propuesta. Y bueno, ahí, colorín colorado, ¿verdad? Esto se ha acabado. Ese sería un recorrido, un repaso, pienso yo, por los elementos más principales, ¿verdad? Que deben de tener en cuenta. Ahí tienen mis canales de contacto, ¿verdad? Para cualquier situación y em, no tengan ningún miramiento ya sea en consultar o en mandar algún ejercicio ya resuelto para una revisión preliminar, etcétera, etcétera. Bueno, mucho gusto por la atención prestada y nos estamos comunicando. Muchas gracias.